Caballería, estamos de vuelta, gatos de los usuarios, y como usted sabe, un tema casi permanente de este programa los viernes es el mundo global, o sea, eso que nos rodea, eso que nos ordena, eso que quiere hacer cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Pero que no existe. No existe, porque si existe eres conspiranoico. Vamos, el otro día lo decía, usted vio lo de Pedro Sánchez el otro día, dice que el núcleo de la Tierra se ha parado. No digo más. ¿Qué más quería decir Pedro Sánchez? No lo sabemos. Que se va a poner ahora él con el asunto. Se va a moverlo. Bueno, globalismo. Daniel López el otro día, hace unos meses, acaba un libro que es Historia del globalismo. Usted sabe, porque nos sigue, de verdad, que el globalismo existe. Hay una cosa que es la globalización, que es un fenómeno técnico, material, vale. Y luego hay una ideología que considera que a partir de ese fenómeno técnico ha de deducirse necesariamente una instancia de gobierno global, un anillo para gobernarlos a todos, ¿verdad? Y al que hemos de obedecer porque es lo racional. Y aquí es donde está el truco. Y este es el truco que Daniel López va a develar con B de forma vehemente. Pues nada, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy autor de un libro titulado Historia del globalismo y subtitulado Una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Es decir, ¿qué es la gran cuestión? Es una historia del globalismo. A mí no me consta que haya un libro que sea historia del globalismo, o que se titule así al menos. Hombre, hay muchos libros del globalismo, sobre todo a raíz de la pandemia han salido como a porrillos, el mío es uno más, pero hay que... Sí, pero la gran virtud de tu libro es que la mayor parte de los libros, y por aquí han aparecido muchos autores, la gran mayoría de estos libros, digamos que lo que hacen es percibir un fenómeno, es decir, hay alguien que quiere imponer una especie de corsé de poder a todo el mundo, pero no se busca el origen ideológico del proceso, por así decir. Y lo que aporta tu libro precisamente es eso, es decir, que esto es la consecuencia lógica de un cierto camino ideológico enraizado por otra parte en la modernidad. ¿De dónde viene esto? Claro. ¿De dónde viene el globalismo? Hombre, yo diría que la respuesta... ¿Tú de quién eres? Ahí estamos. Pues yo diría que la respuesta está en el Imperio Británico. Es el padre del globalismo, que se ha desarrollado hasta llegar a nuestro tiempo a Estados Unidos, que ha tomado, digamos, el relevo, la traslate imperio, el relevo del imperio anglosajón, ha pasado del imperio británico al final de la Segunda Guerra Mundial, o si quieren el periodo entre guerras, pero fundamentalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial pasó a Estados Unidos. Como de Roma a Bizancio. Algo así. Mutatis mutandis, por decirlo en términos latinos. Claro, es el mundo anglosajón, es la anglosfera, si se quiere decir. Es, digamos, el intento de Estados Unidos, a través de la ideología de la globalización. Claro, ellos no hablan de imperio porque imperio está muy mal visto. Claro. Imperio no se vende nada. Es verdad que se habla de globalización, o se hablaba de globalización, pero no se habla de globalismo. Exacto. Globalismo es un término peyorativo. Es como hablar de ciencia, muy bien, la ciencia está muy bien, pero no se puede hablar de cientificismo. Es peyorativo, o democratismo, ¿no? Es peyorativo. Ellos hablan de globalización o de multilateralismo, que a saber qué quieren decir con esto de multilateralismo. Incluso han dejado de decir gobernanza global, que es una cosa que antes decían mucho. Que lo dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados, ni más ni menos, en plena pandemia. O en pena pandemia, sí. Se quiere decir así. Aunque yo no soy conspiranoico de la pandemia, pero en fin. Pues entonces ya te estás saliendo de aquí. Si no eres conspiranoico, no puedes hacer una historia del globalismo. Que la hayan aprovechado, eso seguro. Que la hayan aprovechado, eso seguro. Pero el origen, eso es... Bueno, bien, por supuesto. Eso es muy difícil. Eso es aquí largamente. A saber de dónde viene eso. Pero retornamos. Me llama mucho la atención eso del origen británico, efectivamente. La gente no sabe, y no me extraña que no lo sepa, porque son cosas que no salen demasiado, que una de las primeras grandes organizaciones paralelas de influencia global, que es la Chatham House, de la que sale el CFR famoso, el Consejo de Relaciones Internacionales, es británica. Su contraparte americana, que es el CFR, nace después. Sí, en 1920, y bueno, esto ya venía de las conversaciones en la Paz de Versalles, en 1919, una reunión muy importante entre grandes magnates de los dos lados del Atlántico, también gente de Europa, de Francia y de Alemania, pero fundamentalmente los mandamases son pues grandes familias, grandes magnates del Imperio Británico, o el que ya Imperio Británico iba cayendo, y el nuevo emergente imperio Estados Unidos, sobre todo con un tal Mendel House, el coronel Mendel House, la mano derecha de Wilson, que es un hombre clave en la historia del globalismo. Mendel House, para que se haga una idea, es como una especie de Henry Kissinger de principio del siglo XX. O como Bernard Baruch. Son hombres en la sombra que mueven muchos hilos y tienen muchísima influencia. Claro, fundan el Real Instituto de Asuntos Internacionales, Royal Institute International Affairs, que es la Chatham House, de ahí viene la famosa expresión ley de Chatham House.
Y inmediatamente, en el año 21, fundan el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el CFR, el Council on Foreign Relations, que es, digamos, lo que hoy se conoce como Deep State en Estados Unidos. El auténtico Deep State es, digamos, el CFR. Y después, andando el tiempo, pasa la Segunda Guerra Mundial, vencen fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, y claro, ahora el enemigo es la Unión Soviética. Y en 1954, 2 años después de que fundasen la CECA, que es el embrión de la actual Unión Europea, pues fundan el Club Bilderberg. ¿Qué es Bilderberg? Bilderberg es la extensión de la Chatham House y del Council on Foreign Relations a Europa. Yo sé que usted acaba de levantar una ceja, lo he visto, esta. Pero no es ningún secreto, es decir, en un hotel de Leiden, creo que es, en los Países Bajos, Oosterboek. el Hotel Bilderberg, montan una reunión de... ¿Por qué? Muy preocupados por el mal ambiente que hay en Europa hacia los Estados Unidos, tienen que hacer algo para tratar de que la alianza entre Europa occidental y los Estados Unidos pueda hacer frente a la Unión Soviética, y a partir de ahí empieza el camino del Club Bilderberg, que todos los años se reúne, que son 150, que no es ningún... Coño, entre la Wikipedia, joder, si está puesto ahí. No, y la página oficial de Bilderberg. Y en la página oficial, que no es ningún secreto. Sí, no, Bilderberg no es algo discreto, pero no es secreto. Ah, bien, también es secreto porque no sabemos qué se dice en Bilderberg. Y dice, bueno, por lo menos sabemos lo que dicen en Davos. Sí, sabemos lo que dicen en Davos de cara al público. Claro, exactamente. En Davos es una especie de Bilderberg, en fin, público, de espectáculo. Son fuegos artificiales. Pero en Davos también se van a una habitación oscura, al margen de los focos, y los grandes magnates, la gente importante, no Pedro Sánchez y los 4 pringandillos que van allí a dar la cara, pues se reúnen y llegan a cabo sus contactos, etcétera. La clave del asunto está en que no estamos hablando de reuniones oscuras donde se sacrifica un niño cuando se la luna llena, sino de reuniones perfectamente conocidas de gente con poder que, lógicamente, por naturaleza tiende a reforzar su propio poder y el del vecino, entrando en conflicto ocasionalmente, y eso construye una red de poder. Esto es muy importante lo que tú dices, porque la gente cree que cuando habla de Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores, de Chatham House, de todas estas instituciones, que hay miles, que hay 2000 think tanks como Bilderberg por lo menos, está el Club de Roma, que se inventó esto del ecologismo, etcétera, sí. Bueno, el ecologismo moderno, tal y como se entiende hoy en día. La gente se cree, claro, cuando habla de esto, es historia conspiranoica, ¿no? Mi libro, Historia del Globalismo, hago la cuña, lástima que no tenga aquí el libro para... No, lo vamos a ver enseguida, no te preocupes. En pantalla, bien. Pues en Historia del Globalismo yo distingo entre conspiración y conspiranoia. Es un tema que conspiraciones existen, por cierto. Bueno, claro, no es que gran parte de la política importante se hace conspirando. Porque conspirar es conspirar contra alguien. Eso no se puede hacer. Están los arcana imperii, los secretos de estados, ¿no? Que, y ya sean estados, o ya sean multinacionales, o ya sean imperios, o ya sean, en fin, distintas organizaciones muy complejas, como son los think tanks, tanques de pensamiento, por decirlo en nuestra lengua. Y claro, la gente se cree que es una conspiranoia, que están todos reunidos en una habitación oscura, cogidos de la mano, con una bolita de cristal en centro, planeando el futuro, así como viendo los títeres. Y no, las cosas son mucho más complejas. Esas instituciones son realmente existentes. Ahora bien, y ahora mía mi crítica aquí, porque mi libro está pensado tanto como contra el globalismo, por supuesto, pero también contra el conspiracionismo, o contra los conspiranoicos, en el sentido peyorativo que digo. Es decir que todo está conectado con todo, de que efectivamente ya hay un gobierno mundial o que vamos a él, que la tendencia es esa. Es lo que yo llamo también, trayendo aquí a mi maestro Gustavo Bueno, la distinción entre globalización positiva, que tú lo has dicho muy bien, una cosa técnica, existimos en la globalización positiva, el mundo está cada vez más interconectado, por los medios de comunicación, los medios de transporte, ya empezó con Juan Sebastián Elcano. Cuando dice positiva no le mete Daniel una connotación moral, sino que se refiere al hecho objetivo de que existe. Realmente existente. O sea, que empezó en Sanlúcar de Barrameda o en Sevilla, si se quiere, con Juan Elcano. Ya estaba barriendo para casa, bueno, pero no me parece mal. La primera positivamente fue así. Fue la vuelta al globo, claro, con permiso de los terraplanistas, que me perdonen. Fue la vuelta al globo así. Carlos, hasta ahí no ha descendido. Pues está ahí. No, y hay otra cosa muy interesante lo que tú dijiste, que es el globalismo, que es la globalización aureolar. Que es una idea aureolar, una idea que tiene una aureola, que algo que a lo que se tiende inexorablemente, a lo que se llega, y que es un gobierno mundial. Y yo digo ahí que eso ni existe ni puede existir. Está muy bien visto eso. Si ese gobierno existe, no puede ser político, puede ser otra cosa. Es otra cosa. Y hay otra institución que se llama Grupo de los 30, y acaba de levantar usted otra ceja, lo he visto. Pero entre en la web del Grupo de los 30, si lo pone todo. El Consejo de los 300. Son los principales responsables financieros y bancarios mundiales que se reúnen públicamente, salen en la prensa, lo que pasa es que la gente no lo ve, pero en fin, no es ningún secreto. El problema es que la semana pasada, decía Carlos, estábamos hablando de Foro Davos, decía, es que el Foro Davos, por ejemplo,
como uno de los organismos que más globalistas o que pueden encargar la idea globalista, ha fracasado absolutamente en todas sus predicciones, en todo lo que nos dijeron que íbamos a tener, en toda la protección y toda la felicidad de los miembros de los estados, que bla, bla, No, y bla, soluciones bla. concretas. Como Y con soluciones concretas. Tal. Ellos lo reconocen. Hace 2 años dicen, hemos fracasado en muchas de las cosas. Hace una especie de autocrítica, pero ahora mismo tienen, aparte de una pandemia y aparte de otros pequeños detalles, como un resurgimiento, una idea de la polarización, de la hegemonía, de los bloques, que ellos no saben controlar, ¿cómo pueden hacer? Porque es que se enfrentan a tales desafíos ahora mismo que yo a veces pienso que el globalismo está destinado a fracasar. Estoy completamente de acuerdo. Es más, han sido muy torpes. De hecho, el globalismo es una política geopolítica muy imprudente para que Estados Unidos persevere como primera potencia mundial. Pero, o sea, que vamos a acabar con ellos. O sea, o ellos mismos van a acabar consigo mismos. Van a ser los chinos o los rusos. Entonces, en España estamos en el lado... Bueno, no me gusta decir el lado equivocado de la historia, porque eso suena muy mal, pero estamos quizás en el bando que no deberíamos estar. Franco ya lo vio venir, ¿eh? Perdona, Franco. Con perdón. Franco, con perdón, Sí, pero Franco sabía muchísimo de masonería, por ejemplo, que era lo que era el globalismo antes. Ya está, programa cancelado en YouTube, ya está. Se acabó. Ya nos ha cancelado yo. No, bueno, no he hecho nada. Ya podemos decir palabrotas. La cuestión es que ellos han sido torpísimos, han sido muy torpes, ha sido una geopolítica muy imprudente, porque Estados Unidos en los años 90 tenía un poder inmenso. Había caído la Unión Soviética y el poder era, lo decía Brzezinski, la mano izquierda de David Rockefeller, el ideólogo del Partido Demócrata, uno de los grandes ideólogos de nuestro tiempo, porque el Partido Demócrata de Hemos Estados hablado Unidos mucho de él aquí, ese murió hace norteamericano de origen polaco y apellido impronunciable, Sí. el autor de Gran Tablero, es como se llama el libro, ¿no? El gran tablero de ajedrez, que de 98. es un libro imprescindible para entender el juego político actual. Y él hablaba que el poder de Estados Unidos nunca había un imperio con tantísimo poder. Dividiendo de la paz, que se habla en esa época, me acuerdo. Y Vale, era pero- brutal. pero sí, y sí. cómo se han dejado comer por los chinos Vale, pero y por los si rusos. hay un fracaso de tal magnitud, ¿cómo es posible que los políticos o las autoridades, los mandatarios de los países de eso, sigan yendo sumisos? Son sus siervos. Sí, Aquí es donde ¿Cómo es yo posible? quería preguntar una Sí, ¿cómo cosa, es Daniel, posible? precisamente a partir de este sitio, de esta constatación y de la duda que planteaba José Antonio, que me parece enormemente razonable. Pues yo lo que veo aquí es que hay, por así decir, dos almas, ¿no?, dentro de esta corriente histórica que me parece indudable. Un alma que empieza a principios del siglo con los Carnegie, Rockefeller y tal, en realidad es el poder nacional de los Estados Unidos como pueblo elegido por Dios para realizar su destino manifiesto. Eso se va convirtiendo en una suerte de doctrina transnacional. Pero muy pronto, ¿eh? Muy pronto, o sea, con... Desde Wilson, Exacto. por ejemplo. Pero a partir de ese momento nunca sabes si realmente lo que tienes enfrente es la potencia nacional norteamericana, Donald Trump, o lo que tienes enfrente es una especie de aparato de poder transnacional oligárquico que es Biden. Por ejemplo, lo que él representa, quiero decir, no él, lo que él forma parte. Y esa contradicción no termina de resolverla, me da la impresión. Es que estos grandes magnates, que tienen sus multinacionales, puedan hacer sus negocios precisamente por la fuerza del Estado, en este caso del imperio estadounidense, con todo su despliegue a través de la OTAN o del AUKUS o de cualquier otra instituciones militares por el resto del globo. Estos magnates pueden hacer sus negocios porque hay ejército detrás que los respalda. No hay libre comercio. Es un libre comercio, una cuestión metafísica, en fin, que sería muy difícil de resumir en pocos minutos, pero que ellos pueden hacer su negocio y pueden tener sus grandes multinacionales y su influencia ideológica porque ahí están las armas. Aquí lo que decía Don Quijote, es el discurso de las armas sobre las letras. Cuando yo era pequeño, jovencito, Te lo llegaste a hacer. y yo vivía en plena Guerra Fría, me llamaba mucho la atención que los dos países más poderosos del mundo y los dos líderes de cada uno de los bandos no tenían nombre. Me llamaba mucho la atención. Quiere decir que no hacían ninguna referencia nacional. Es decir, un país se llama Estados Unidos. Es verdad. Está muy Es decir, bien Estados visto, Unidos sí. de América. Bueno, de América dice, bueno, pero de América, bueno, pero es que México es Estados Unidos de también, América. claro. Igual. Bueno, se llama de Sí, México, sí, pero Estados Unidos, Venezuela, claro, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es no tengo nombre. Estados Unidos Social. Y lo otro era no, Unión de USA, Repúblicas Socialistas. ¿Eh? Sí, por eso. República Socialista Soviética. Sí, soviética. O sea, no hay en un lado tiene no hay nombre. ninguna referencia étnica, es decir, Pío no Mao llamó somos un USA. pueblo.
Claro, como eso dice Useño. Useño. Sí. Pero es decir, parece que eligieron no tener nombre. Eligieron no tener una adscripción étnico-cultural. Y de hecho, todos los discursos que lees de los presidentes es que, y sobre todo de Biden, el último que leí suyo sobre este tema, y antes Obama, Estados Unidos es una idea. Eso ya es, digamos que es un país que fue globalista desde que se fundó. Nosotros no nos separamos de Inglaterra, y eso lo puedes leer en la Declaración de la Independencia. Nosotros no nos declaramos de Inglaterra porque no seamos ingleses. Por supuesto que somos ingleses, ¿qué vamos a ser? No tenemos ningún propósito nacionalista, sencillamente que queremos crear una especie de utopía, que es lo que tal, es un país basado en las ideas de libertad y tal, y toda la mitología del poema y toda la hay que tener en cuenta una de las y toda la mitología del poema que está escrito en la Estatua de la Libertad, esa de Lazarus, de Emma Lazarus, que venid a mí, es decir, es la idea de que no importa, tú acabas de llegar, pero si crees en... Es un club, es como un club. La Unión Soviética era lo mismo, partía de una ideología internacionalista para la que no debía ser y entonces, bueno, casualmente estamos en este terreno, pero podríamos estar en cualquier otro. Era un club peculiar, con salas VIP y con otras... Evidentemente. Sí, los negros y los indios no entran. Evidentemente, es que para hacer eso tenemos que... Es decir, es que hay gente en este territorio. Hay gente en este territorio que tenemos que limpiar para que esto sea posible. Hay que quitar la gente que hay aquí. La cuestión es que el globalismo como ideología precisamente nace a partir de dos ideologías que son esencialmente, en ese sentido, posnacionales. Es verdad, es decir, tanto el liberalismo como el marxismo, por definición, son internacionalistas. El capitalismo tiene que ser internacional y el comunismo, claro. No puede ser nacionalista, es absurdo. Esa es la tercera vía, que era el fascismo o el nacionalsocialismo, que fue inviable. De hecho, la guerra lo demostró también. Fue inviable y tampoco es que se le diera mucha oportunidad. pero es que la guerra es la prueba de fuego también. Eso de que es una cosa que nace y está ¿cuántos años? No, pero la guerra es la prueba de fuego. La guerra es la prueba de fuego, ¿no? La historia es así. La historia es así. El tribunal de la historia es la guerra. De que funcione o no. Sí. La guerra es la prueba de fuego, claro. Pero de lo político, por definición. Cuando tu enemigo quiere acabar contigo y no eres capaz de sostenerlo, entonces se siente. ¿Usted la vi cosa? Bueno, oye, a propósito del tema globalista, una de las manifestaciones de esta ideología que, digamos, que toma carne, ¿verdad?, que se hace carne, es la adopción por parte de muchos países, y por razones que al parecer no se dignan explicarnos, de políticas idénticas. Una cosa que nos llama mucho la atención aquí desde el principio fue que la ley del clima que aprobaba la Asamblea Francesa era exactamente idéntica en su texto que la ley del clima de las Cortes Españolas, cuando evidentemente se trata de países diferentes, con climas diferentes, bueno, una cosa muy llamativa. Es decir, estas políticas son manifestación de ese intento de construir, hablemos de un poder global, ya que no de un Estado mundial. Bueno, esto es muy antiguo, esto más de 50 años, con el Club de Roma. Y los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento que no dio ni una. Cierto. Decían que para el año 90 se acababa el petróleo. Que la bomba de la población de Ehrlich, ese sí que fue... Y eran maltusianos. Sí. Es una cosa totalmente refutada por cualquier científico, bueno, más o menos... No, por la práctica. Evidente, por la guerra. Por sí mismo se refuta. Sí. Y no dio ninguna, no han acertado. Ahora están diciendo que para poco menos de 100 años la vida tal como se entiende en la Tierra se habrá extinguido o en fin, es el apocalipsis. Bueno, ya en 2020 ya no debería haber, nieve. Y sin embargo, está sirviendo de base, digamos, retórica, porque me parece que llamarlo ideológica es un poco excesivo. Para que usted coma grillos. Para que usted coma grillos, que es lo que más le tiene zafado a Carlos Y leche de cucaracha. Ay, venga, ya, que son las 11 de la noche, por favor. Bueno, digo, por favor. Está sirviendo de base para que un montón de países muy ricos puedan llevar a cabo una nueva revolución industrial que esta vez va a pagar usted, no como las anteriores. Y hay a quien le han pillado con el carrito, el carrito del helado, no, un carrito con una faja de dólares que lo ve usted, como Al Gore, por ejemplo, que es lo que publicaba el Daily Mail el otro día, y me parece que es un informe que vale la pena conocer, porque te demuestra la ingente cantidad de dinero público y privado que se mueve en torno a un nuevo dogma de fe vehiculado por una joven virgen, o no lo sé, que es Greta Thunberg, ¿verdad?,
y cuyo padre inspirador era el famoso Al Gore, ese señor que escupía fuego. Sigue escupiendo fuego. Sigue escupiendo fuego, ¿no? Anne Angelova nos lo contaba esta semana, lo vemos. Al Gore se está haciendo de oro con el negocio del cambio climático. Decía que en el año 2020 las costas del hemisferio norte estarían bajo el agua, cosa que no ha sucedido. También decía que por esas fechas se habrían extinguido los osos polares y su población aumenta a día de hoy. Pero la realidad no ha evitado que el ex vicepresidente de Estados Unidos venda su relato. Es la historia de un Mesías que desde luego no predica con el ejemplo. En el momento en el que se postuló para la presidencia tenía un patrimonio de 1,7 millones de dólares, principalmente a través de terrenos familiares. También había publicado ya un libro que le aportó más de $1 millón en royalties. No está nada mal, pero el negocio real comienza ahora. Al Gore ha ganado en total más de 330 millones de dólares con el alarmismo climático. Tiene una empresa de inversión ecológica que ahora mismo vale 36.000 millones y que le proporciona limpios $2 millones cada mes. Todo esto mientras habla de las terribles bombas de lluvia y de los océanos en ebullición. También tiene alrededor de 80 millones en acciones de grandes empresas como Google o Apple, aparte de un sueldo como miembro del Comité de Compensación. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando? Pues solamente en el año 2021 Al Gore se embolsó $350.000 y lleva en Apple 2 décadas ya, calculen. También gana al menos $200.000 por conferencia, un precio que las empresas más grandes están completamente dispuestas a pagar para buscar el consejo de Gore sobre cómo volverse ecológico. Más negocios. En 2004 creó una televisión por la que ganaba más de $1 millón al año. 9 años después ganó 70 millones por la venta del canal a Al Jazeera. Además, tiene millones de dólares en acciones de empresas como Amazon, Microsoft, Alphabet, la financiera Charles Schwab o la empresa de productos agrícolas John Deere. También invierte en compañías menos conocidas como Motivate, que es la empresa detrás de las bicicletas públicas de Nueva York, o la marca de scooters eléctricos Gogoro. Toda una declaración de intenciones. Y con todo este dinero se ha podido permitir comprar muchas propiedades, entre ellas su casa en Montecito, California, a lo largo de una costa que defiende que se está hundiendo debido al cambio climático. También tiene esta propiedad que ven valorada en $7,5 millones en Nashville. Como curiosidad, la cadena CBS informó hace unos años de que el consumo de energía de esta mansión es 20 veces el promedio nacional. Más propiedades, su casa de Virginia vale alrededor de $3 millones, al igual que su apartamento en el edificio St. Regis en San Francisco. Desde luego, advertir al mundo de que está al borde del desastre y politizar esa polémica ha sido un negocio redondo para Al Gore. Y yo quiero recordarle, por ejemplo, que dentro de las innumerables inversiones ramificadas y muy rentables de Al Gore, estaba, por ejemplo, un 10% de Abengoa en su momento. Es que, claro, todo va junto y si no, no se entiende nada. Querido. ¿Qué quieres que diga? Quiere decir que este es un tema de dinero, que es una estafa desde hace muchísimo tiempo, que las bolsas de esto de comprar carbono, posibilidades de tal, es eso, es un negocio más, es de una manera de sacarnos las perras y desgraciadamente también de imponernos unas restricciones a nuestras libertades y a nuestra capacidad de decidir, que lo vamos a pagar muy pronto. Eso era lo que quería que dijera, sí. Claro. Está muy bien. Es que acabamos en los grillos. Acabamos en los grillos. Pero aquí es curioso, además, que sea la izquierda la que siempre ha sido, o sea, la que se haya rendido. Y no solamente la izquierda. Que le gusta igual el dinero y le gusta igual el poder. Y todo eso, que nos encanta pensar que nos va a destruir el clima. O algo así, que además es una cosa antropocéntrica, que es que somos nosotros el ombligo del mundo y que nosotros dominamos el clima, dominamos las mareas. Y los piojos diciendo, decidimos claro, por la cabeza, vamos. Y dominamos casi. Otro día Pedro Sánchez casi estuvo a punto de decir que fíjense el manto de la tierra que está. Sí, tal. Ya me ocuparé de eso, de tal. Y dices, hombre, sí, se acortarán los días. Me acuerdo que decía, se acortarán los días. Hombre, sí, dentro de millones de años. Y esta vez que está ocurriendo ahora tendrá un efecto pues a mí sí me hacen larguísimos. Dentro de millones de años. A mí no me importa que se acorten ya, sobre todo los tuyos, pero... dicho esto, a mí me sorprende muchísimo, de verdad, que haya tantísima gente en la izquierda que, sin esperar ningún beneficio,
sin esperar, porque lógicamente Zapatero no compra 30.000 copias del documental de una verdad incómoda de Al Gore, sino espera luego recibir un beneficio contando nubes. Ya sabemos cómo funciona esto. Pero que haya tantísima gente en la calle que te digan, sí, no, emergencia climática, vamos a morir todos, sin esperar ningún beneficio, se adhieran con este fervor a esta nueva religión. Porque es una religión. Lo bueno de este y es que yo como odio los grillos, pero como grillos porque hay que salvar la tierra. Van construyendo el discurso, porque esto es lo que nos lleva. Eso que dice José Antonio es una pregunta que yo quería hacerte ya para cerrar la charla, no sin ver de nuevo la portada del libro de Daniel en pantalla, que esto es básico. Está bonito. Es una nueva religión, más que una ideología, porque ese efecto que acaba de describir Fuster es obviamente religioso, no es doctrinal. Es el nuevo Dios, es la nueva religión, ¿no? Como dice la canción de Ana Martí, que pueden ver en YouTube. Una canción sobre el cambio climático, clima cambiático, ¿eh? Lo podréis poner. Ah, mira, vamos a buscarlo. Sí. Es una nueva religión. Digamos que dentro de esa historia del globalismo ha terminado convertido en un elemento... Más que religión, yo hablaría de dogmatismo o de sectarismo. Porque claro, el que le lleva la contraria no es que sea el diablo, o es el diablo, es porque es fascista. No, sí. Entiendo que es dogmatismo, pero el dogmatismo puede ser una cosa en un aspecto muy limitado, y esto es como una visión general. Sí, quieren ser ecuménicos. Sí. Es una imitación a la Iglesia Católica, salvo que la Iglesia Católica ha durado 2000 años y esta gente no van a durar 2000 años. Dios te oiga y nunca mejor dicho. Sigue durando. Bueno, pero ahora está con Francisco, ya están más en mente 30 que en otra cosa, pero en fin. Yo, respecto a lo que hemos visto sobre Al Gore, yo quería decir que Al Gore se ha saltado a la torera los límites del crecimiento, de su crecimiento económico. A cuerpo de... Y físico, está hecho un berraco. Está de buen año. Está de buen año. Está ya para... Sí. Y claro, con grillos no llegas a eso, ¿eh? Esta alianza de la izquierda con el gran capital, esto no lo digo yo, esto lo dice Carlos Asterix. Carlos Asterix, efectivamente, lo digo yo también. Y lo dijo Molly Ball, Molly Ball en el Times, en un artículo que venía a justificar, digamos, la campaña mediática que había hecho el Partido Demócrata y sus medios afines contra Trump en el 2020, y lo dice así, tal cual, radicales o activistas de izquierda y grandes magnates. Una alianza formal, esa palabra, alianza formal entre magnates de izquierda magnates de izquierda. Sí, al final... activistas de izquierda y grandes empresarios, o monstruos. Black Lives Matter es eso también, pues. Esto es nuevo, bueno, sí puede ser nuevo porque en el 1999 en Seattle, la izquierda, o una especie de izquierda indefinida, y diríamos nosotros del materialismo filosófico de Bueno, pues, de Gustavo Bueno, quiero decir, pues, digamos, se manifestaban contra la globalización. También en Génova, en 2001, en Barcelona, eran movimientos antiglobalización y era la izquierda, los mismos que después decían no a la guerra, etcétera, etcétera, más o menos los mismos. Una izquierda indefinida, todo lo criticable que se quiera, pero por lo menos iban contra esta gente. Pero se la han metido en el bolsillo. Y con la ley trans, con el cambio climático, y se los han metido en el bolsillo. Se los han comprado. Esto es nuevo. Porque hasta cierto punto es nuevo, nada más. Pero hasta cierto punto no es nuevo, porque esto ya está así desde el siglo XIX, con la sociedad fabiana. Pero claro, ahí estamos. ¿Y quién financia las independencias en Hispanoamérica? Bueno, el Imperio Británico. ¿Qué es lo que hace el conde de Toreno cuando vuelve al poder en 1930 y tantos? Meterse 5 millones de duros de reales en el bolsillo y darle el mercurio a los Rothschild. Son cosas muy interesantes. Al final, los grandes magnates permiten a los estados acumular deuda pública para llevar a cabo las políticas de transformación social que ellos quieren. Y ahí está el truco. Qué pena la Armada Invencible, ¿eh? Bueno, está la Contraarmada. Qué pena la Armada Invencible. Qué pena la Armada Invencible. Historia del globalismo, de Daniel López, editado en Secotia. En Secotia. En Secotia, con el celebérrimo Humberto, al que desde aquí mandamos un abrazo. Historia del globalismo, ahí tiene usted el libro. Daniel López, un placer tenerte aquí, una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Un libro interesantísimo, porque va mucho más allá, que es importante, y no digo que no, de la denuncia de los contubernios de poder. Esto, digamos, que muestra el conjunto del proceso y la perspectiva histórica. Por eso me parece muy importante. Daniel, muchas gracias. A vosotros. Nos vamos a